Capítulo 16. Bakugou no se puso nervioso. Quería que ese hecho quedara muy claro. Su madre pudo haberlo arrullado esa mañana cuando se preparaba para irse, pudo haberlo molestado diciéndole que no podía dejar que sus nervios lo dominaran durante la prueba, pero había sido una pérdida de tiempo. Como si algo tan inútil como los nervios fuera a afectar su desempeño. ¡Qué broma! Anticipación. Ese había sido el sentimiento que se instaló en su pecho cuando salió de la casa. No nervios. Los exámenes de ingreso de Yuwei determinarían toda la trayectoria de su futuro, pero no tenía ninguna duda de que aprobaría. Bakugou había rechazado la sugerencia de su padre de aplicar a otros cursos de héroes exactamente por esa razón. Quería ser el mejor, y eso significaba entrenar con los mejores. Yuwei tendría que llevárselo, porque Bakugou se negaba a aceptar cualquier otro resultado. Es posible que no haya podido hacer que Eraserhead cediese en su negativa, pero Bakugou había tenido mucho tiempo para reconciliar ese hecho. Un fracaso, decidió finalmente, había sido necesario. Ni siquiera había sido un fracaso. No en las formas que contaban, al menos. La negativa de Eraserhead no había sido un revés. No había afectado negativamente su oportunidad de convertirse en un héroe profesional y, por lo tanto, a la larga no importaba. De todos modos, el estilo de Eraserhead nunca habría funcionado con la peculiaridad de Bakugou. Si un profesional iba a trabajar uno a uno con él, sería mejor elegir uno que peleara de la misma manera que lo haría Bakugou. Sin embargo, Yuwei. Tendrían que ver el potencial de Bakugou. Vieron futuros héroes todos los días, vieron quién sabe cuántas peculiaridades diferentes en el examen de ingreso de cada año. Yuwei estaría en la posición perfecta para ver cuán perfecto era Bakugou para su programa. En un mar de peculiaridades mediocres y personas que no sabían cómo aprovechar lo que se les daba, Bakugou se destacaría por encima de todos. Él sería la elección obvia, el que no dejaría ninguna duda en sus mentes de que pertenecía a su escuela. Los detalles de la prueba en sí fueron consecuentes. Superaría cualquier desafío que le pusieran por delante. Literalmente si tuviera que hacerlo. Pensar en Eraserhead le recordó que en algún lugar de la escuela, Midoriya Izuku también estaría tomando el examen académico. Bakugou esperaba verlo cuando tomó asiento en el abarrotado auditorio, no es que lo hubiera estado buscando, por supuesto, pero su compañero de clase no estaba a la vista. Deben haber llevado a los estudiantes recomendados a otra habitación. Iniciar el tratamiento especial temprano. Eso estuvo bien con Bakugou. Una vez que terminara su examen, ambos serían estudiantes de Yuwei. Él vencería a Izuku con o sin la atención adicional. No habían hablado mucho en el último año. Bakugou se había acostumbrado tanto a que los dos estuvieran en la misma clase que estaba seguro de que algo malo había sucedido cuando se presentó en su salón de clases para su último año de secundaria y Midoriya Izuku no estaba en su lista de clase. Lo había confrontado después de la escuela esa tarde, y todo lo que Izuku había dicho era algo sobre no permitirse más estar a la sombra de Bakugou, queriendo tener un año para concentrarse en prepararse para Yuwei, y otras tonterías por el estilo. Pero, ¿cuándo había estado Izuku a la sombra de Bakugou? Como si su presencia en el mismo salón de clases impidiera que Izuku fuera con Yuwei. Era jodidamente estúpido, pero si así era como Izuku quería manejar su último año de secundaria, no había nada que Bakugou pudiera hacer para detenerlo. Si hubiera querido. Cosa que no hizo. La parte académica del examen de ingreso pasó volando. Bakugou era uno de los mejores estudiantes de su escuela, sin importar cuán a menudo la gente pareciera olvidar ese hecho, y se había asegurado de estar preparado para el examen. Terminó en media hora y se reclinó mientras esperaba que el supervisor diera la hora. ¿Estarían él e Izuku en la misma clase? Izuku había solicitado estar en clases separadas, y aparentemente su argumento había sido lo suficientemente bueno como para que la escuela estuviera de acuerdo. Tal vez 5 o Eraserhead habían sido los que lo impulsaron. Teniendo en cuenta lo que le habían dicho, Bakugou no lo dejaría pasar. Había pensado mucho en lo que habían dicho durante el último año. Parecía que cada momento libre, cada vez que su mente divagaba, repasaba lo que habían dicho Inko y Eraserhead. Sus palabras se reproducían en un bucle casi interminable en el fondo de su mente, e incluso después de todo ese tiempo todavía no sabía exactamente qué se suponía que debía hacer con lo que habían dicho. Bakugou había cometido errores, estaba seguro. En su limitada experiencia, todos los niños eran idiotas. No podía asumir que estaba exento de eso solo porque no encontró fallas en sus propias acciones en ese momento.
Toda la razón por la que había ido a Inco después de hablar con Eraserhead había sido porque necesitaba una opinión objetiva. Se negó a sofocar su propio progreso porque estaba demasiado asustado o demasiado orgulloso para admitir que todavía tenía mucho que aprender. Héroes prometedores habían arruinado sus carreras de esa manera, y Bakugou se negaba a ser contado entre esos imbéciles. Necesitaba ser más inteligente que eso, incluso si eso significaba admitir que la había jodido. Pero, ¿qué había hecho exactamente mal? Inko había hablado sobre la forma en que trataba a los demás. Eraserhead había hablado sobre su relación con Izuku. Esos eran temas bastante amplios. Ninguno de sus maestros había encontrado antes un problema con su comportamiento. Ahora que estaba más consciente de la situación que antes, podía reconocer que probablemente había sido el resultado de su peculiaridad. Había sido el único entre sus compañeros de clase con verdadero potencial para convertirse en un héroe profesional, y sus maestros no querían hacer nada para interferir con eso, para arruinar su oportunidad de ser asociado con un futuro profesional. Eran idiotas casi más grandes que los héroes que sabotearon sus propias oportunidades, pero no ayudó a Bakugou a darse cuenta de eso después del hecho. No lo ayudó a elegir lo que debería haber hecho de manera diferente. Sus maestros realmente le habían hecho un flaco favor, como había dicho Eraserhead, pero Bakugou no dejaría que eso lo detuviera. No tenía la costumbre de dejar que los errores de otras personas lo afectaran. Esto no sería diferente, incluso si no tuviera idea de qué hacer a continuación. El apodo había sido el lugar obvio para comenzar dada la reacción de Eraserhead e Inko al escucharlo. Bakugou podría haber sido el que se le ocurrió, pero ciertamente no había sido el único en usarlo. No había posibilidad de que sus maestros no lo escucharan. Nunca había pensado que podría ser más que una broma para Izuku. No le había importado lo suficiente como para considerarlo entonces, y no podía afirmar que ahora se preocupaba particularmente por Izuku. Ya no eran amigos, y Bakugou no deseaba retomar esa amistad donde la dejaron. Eso no significaba que tuviera que seguir usando un apodo que ahora sabía que Izuku odiaba. No le gustaba el nerd, y quería aplastar hasta la última chispa de creencia que Izuku tenía de que alguna vez sería capaz de vencerlo, pero eso no sucedió. Bakugou no lo estaba llamando Midoriya. Punto final. Ya no eran amigos, pero eso no impidió que Izuku lo llamara Akachan. Bakugou no estaba dispuesto a detenerlo, incluso si eso sugería una cercanía que ya no compartían. Lo que dejaba solo una opción sobre cómo llamarlo si Deku estaba fuera de la mesa. Tal vez Izuku captaría el mensaje y dejaría caer su apodo infantil para Bakugou por su cuenta. En cuanto a todo lo demás, Bakugou no tuvo que darse cuenta de eso de inmediato. Su primera preocupación fue el examen de ingreso. Una vez que había sido admitido oficialmente en Yuei, podía decidir qué quería hacer con sus consejos. Llevaba un año pensando en ello. Podía dejarlo reposar un poco más. No era como si hubiera algo que pudiera hacer con lo que le habían dicho ahora de todos modos. El examen primero. Luego todo lo demás. Después de la parte académica del examen, todos fueron conducidos a un auditorio diferente con el resto de los estudiantes potenciales. Bakugou quería que acabaran con todo. Habían estado sentados durante la última hora y media, y ahora se esperaba que se sentaran de nuevo durante quién sabe cuánto tiempo antes de saltar directamente al desafío que el personal les había preparado. No haría una diferencia para Bakugou, pero ¿cuántos de estos otros potenciales se verían afectados negativamente por esta configuración? Al final, no importaría. Bakugou seguiría siendo el más memorable. Lo que hicieran los otros estudiantes no cambiaría nada. Escuchó, aburrido, mientras uno de los maestros de Yuei describía el evento. ¿Estaban siquiera tratando de hacer esto desafiante? Aplasta a un montón de robots sin sentido. Tal vez hubiera sido difícil para alguien con una peculiaridad física menor que la suya, pero esa era exactamente la razón por la que Bakugou estaba perfectamente preparado para convertirse en profesional. Se preguntó cómo habría actuado Izuku contra ellos si no hubiera cumplido con las recomendaciones. Seguramente Eraserhead le habría dado los detalles de la prueba, pero ¿cómo habría decidido enfrentarse a los robots gigantes sin una peculiaridad? Bakugou se obligó a sintonizar de nuevo con las tonterías del auditorio. Preguntarse qué habría hecho Izuku no era importante porque Izuku no estaba allí, y aunque no creía que nada de lo dicho aquí valdría la pena saberlo ahora que ya habían repasado la distribución de puntos, era un mejor uso de su tiempo. Que pensar en qué pasaría si eso nunca sucedería.
Una vez que se dieron las instrucciones y se respondieron todas las preguntas sin sentido de los extras, se dividieron en grupos nuevamente y se los llevó a diferentes arenas en los extremos del campus. Esa fue una de las razones por las que Yuei se había convertido en la poderosa escuela que era. Tenían la tierra y el dinero necesarios para armar sus elaborados ejercicios. Otras escuelas no pudieron seguir el ritmo. ¿Cuántas otras escuelas tenían el dinero extra para construir un ejército de robots con el único propósito de permitir que los estudiantes potenciales los destruyeran? Mientras estaban agrupados frente a las puertas de la arena, Bakugou aprovechó la oportunidad para mirar al resto de los estudiantes reunidos a su alrededor. No podía imaginar que hubiera una competencia real, pero no podía ser el único allí con una peculiaridad digna de estar en el programa de R. Solo unas pocas personas se destacaron de un vistazo. Había un chico con cabello oscuro y liso que debía tener algún tipo de peculiaridad que afectaba su piel por la forma en que parecía cambiar cuanto más tiempo permanecían allí. O tenía un control increíble considerando que parecía estar al borde del pánico o estaba manipulando su piel sin darse cuenta. Ambas eran opciones interesantes. Luego estaba el tipo que había hablado en el auditorio. Él mismo no parecía gran cosa, pero Bakugou tendría que ser un idiota para no reconocerlo. Su parecido con su hermano era increíble. Bakugou no podía descartar a alguien que provenía de una familia de héroes profesionales. Finalmente, había una chica que estaba cerca del frente de la multitud, justo frente a la entrada de la arena. Desde donde estaba Bakugou, pudo ver que ella tenía los ojos cerrados, las manos en las sienes frente a ella. Nada en su apariencia insinuaba cuál podría ser su peculiaridad, pero parecía ajena a la energía nerviosa que los rodeaba. Ya estaba leguas por delante del resto de los prospectos que parecían estar empantanados con sus propias ansiedades, como mínimo. El sonido chirriante de metal contra metal hizo que la mayoría del grupo se estremeciera cuando las puertas de la arena se abrieron. Bakugou se abrió paso hasta el frente de la multitud, su atención completamente enfocada en la vista cada vez mayor del campo. Tan pronto como los edificios aparecieron a la vista, Bakugou sonrió. Él tenía esto. Solo unos minutos y su futuro estaría asegurado. Lentamente entraron en el espacio abierto justo dentro de las puertas, el sistema de intercomunicación crepitó a la vida a su alrededor mientras las puertas se cerraban de nuevo detrás de ellos. En solo unos segundos sonará un timbre y comenzará la parte final de su examen de ingreso. Ya se explicaron las reglas de este evento, pero me gustaría recordarles a todos que presten atención a su entorno. El personal estará monitoreando el examen, pero no interferiremos a menos que sea absolutamente necesario. El objetivo de este examen es ver qué nivel de control tienes sobre tu peculiaridad y qué tan adaptado estás para aplicarlo a circunstancias inesperadas. Haz tu mejor esfuerzo, pero ten en cuenta que el peligro aquí puede ser muy real si no tienes cuidado. Buena suerte. Un pesado silencio siguió al anuncio de Netsu, el sonido de su respiración parecía hacer eco a través de la ciudad vacía construida a su alrededor, pero Bakugou no pensó en la tensión. En el momento en que sonó el timbre, se fue dejando a los aspirantes a héroes en el polvo. Se liberarían robots desde otras entradas alrededor de la arena, pero todavía había solo un número limitado de ellos. Cuanto más pudiera reclamar para sí mismo antes de que el resto controlara sus nervios, mejor. Bakugou podía sentir los latidos de su corazón mientras corría, poniendo más y más distancia entre él y la entrada con cada segundo. Esto es lo que había estado esperando. Una oportunidad de usar su peculiaridad al máximo, para mostrar de lo que era realmente capaz fuera de las estrictas restricciones de sus clases de secundaria. Las personas con peculiaridades sutiles nunca podrían entender cómo era tener una peculiaridad como la suya. Pudieron usar sus peculiaridades sin consecuencias reales, sin tener que preocuparse por arruinar su futuro simplemente usando un don con el que habían nacido. Había pasado tanto tiempo deseando tener la oportunidad de poder usar su peculiaridad, para realmente ponerlo a prueba. Ahora lo tenía, y nunca se había sentido tan vivo. Su sonrisa solo creció cuando su primer objetivo dobló una esquina delante de él. La tentación de hacerlo estallar desde esa distancia era casi abrumadora, pero Bakugou reprimió la sensación. Necesitaba durar hasta el final del evento. Una gran explosión llamativa se habría sentido bien, pero probablemente era la peor manera de demostrarle al personal que él era la mejor opción allí. El robot avanzó pesadamente hacia él, el metal verde recortado contra el cemento pálido. Tronó mientras movía, luces rojas brillando bajo el sol de la tarde. Bakugou no desaceleró su acercamiento.
Un brazo se movió en su dirección, pero el sistema operativo no era lo suficientemente sofisticado para una precisión real. El personal no estaba tratando de lastimarlos. Como Netsu había anunciado, querían ver cómo los estudiantes potenciales podrían adaptarse. Deslizándose suavemente al lado del gigante torpe, Bakugou golpeó con una mano el duro caparazón del robot. Yubei había facilitado aún más su trabajo al poner su prueba afuera bajo el sol. Ya podía sentir el sudor corriendo por la parte posterior de su cuello. No se necesitó mucho para hacer estallar el robot en pedazos. El calor llenó el aire mientras se alejaba, agachándose para evitar un pedazo de escombros. El robot se derrumbó en un inútil trozo de metal ennegrecido y cables derretidos detrás de él. Un mensaje para cualquiera de los otros estudiantes que vinieron de la misma manera. Esta prueba casi se había hecho pensando en él, y Bakugou no pudo evitar la risa que brotaba mientras corría. Después de eso, todo se convirtió en una mancha de fuego, explosiones y recursos desperdiciados. Bakugou no se había molestado en hacer un seguimiento de sus puntos, pero sabía que tenía que estar a la cabeza. El examen tendría que estar terminando pronto. Incluso si él mismo no destruyó a todos los robots, los otros estudiantes habían comenzado a aparecer, sacando a los robots que Bakugou no había hecho. Casi deseaba que siguieran enviándolos, a pesar de la fatiga que podía sentir lentamente acercándose a él. No podía recordar la última vez que había usado tanto su peculiaridad, y no quería que terminara nunca. ¿Era así como sería una vez que estuviera en Yuwei? ¿Tendría siempre esta libertad? Esperaba que la respuesta fuera sí. Bakugou acababa de eliminar al último robot de su calle cuando sonó otro timbre en la arena. Por un segundo pensó que era la señal para el final del examen, pero antes de que pudiera sentir la decepción por eso, el suelo comenzó a temblar bajo sus pies. Otro chillido de metal sobre metal sonó desde el otro lado de la arena, y Bakugou se giró para ver una nube de polvo que se levantaba cuando un robot varias veces más grande que cualquiera de los anteriores se levantaba del suelo. Así que este era el verdadero peligro al que se refería Netsu. El hormigón desplazado se estrelló contra la calle y se hizo añicos al caer al suelo. El robot se movió mucho más rápido que los demás, y una lluvia de cristales cayó sobre la calle cuando su puño gigante se estrelló contra el suelo enviando una onda expansiva de aire y polvo volando hacia ellos. No tardaría mucho en estar encima de ellos, derribando los edificios cuidadosamente construidos mientras se abría paso por la calle. Pero, ¿cuál era el objetivo aquí? Bakugou se quedó quieto mirando mientras los sonidos de los gritos llenaban la arena a su alrededor. Los estudiantes corrieron, esquivándolo tanto a él como a los escombros de los robots que lo rodeaban, pero Bakugou se sintió arraigado en su lugar mientras miraba a la monstruosidad gigante que se acercaba más y más. 0 puntos. Eso fue lo que dijo el instructor. ¿Por qué tener un robot como este en la prueba y hacer que valga 0 puntos? Obviamente, no se suponía que debía luchar contra eso, pero eso significaba que Bakugou no tenía idea de qué era lo que querían de esto. Adaptabilidad. Creatividad. Control. ¿Cómo se alinearon esos rasgos con este desafío? Probablemente se habría quedado allí, todavía tratando de averiguar qué tenía que hacer para pasar esta prueba, con la frustración aumentando a cada segundo, si no hubiera escuchado el grito. Bakugou no había prestado atención a los otros estudiantes que pasaban corriendo junto a él, pero estaba seguro de que nadie más que él se había quedado en medio de la calle mientras el robot de punto cero se abría paso. Sin embargo, alguien había gritado. Alguien más se había quedado. Algo en él quería ignorar el sonido. Esta fue una prueba, no una actividad de vinculación grupal o alguna basura por el estilo. Todos estaban compitiendo por un número determinado de lugares, y aunque Bakugou estaba seguro de que había aniquilado a la competencia, eso no significaba que tenía que ayudar a esos competidores a hacerlo mejor. Su única preocupación era su puntuación cuando sonó el timbre final. Ninguno de los otros competidores era su responsabilidad. Luego, el grito volvió a sonar, el sonido se rompió cuando la voz de la persona se cortó repentinamente. Las palabras de Inko, siempre dando vueltas en el fondo de su mente, se abrieron paso al frente de sus pensamientos. Bakugou aún no tenía una respuesta para las preguntas que había planteado en su breve conversación. Todavía no sabía qué quería ella de él, qué esperaba, qué errores había cometido en el pasado que necesitaba abordar, qué significaba todo esto para él en el futuro. No necesitaba saber las respuestas. Aún no. Las palabras de Inko se reprodujeron una vez más. Bakugou se movió sin pensar.
Cada segundo que pasaba, el robot se acercaba más, cada golpe contra el suelo provocaba que más escombros cayeran alrededor de Bakugou mientras corría, pero no le tomó mucho encontrar la fuente del grito. Una montaña de escombros había caído en la calle de al lado, clavando a uno de los estudiantes al concreto. Bakugou la reconoció de inmediato como la chica que había visto fuera de la arena. No parecía estar gravemente herida a pesar del suelo apilado encima de ella. La cara redonda luchó por salir, pero Bakugou sabía que era inútil. Había demasiado para que ella se moviera sola en esa posición, y cuanto más se acercaba el robot, más temblaba el suelo, amenazando con que todo se derrumbara de nuevo. Dos problemas, ambos de fácil solución. El robot estaba casi completamente encima de ellos cuando la alcanzó. No puedo salir, dijo la chica, con la cara roja. Ya no puedo usar mi peculiaridad, de lo contrario habría podido mover esto. ¿Puedes sacarme? Tenemos que darnos prisa, no creo que vayan a hacerlo. Cancélalo. Parecía a punto de desmayarse, pero no estaba seguro de si era por la situación o por el uso excesivo de su peculiaridad, Bakugou. A pesar de lo que había dicho, todavía empujó la roca que la sujetaba en su lugar, su rostro se arrugó por la concentración mientras colocaba sus manos contra ella. El trozo de hormigón osciló durante un segundo, pero no se movió de la pila. Para ella, incluso tratar de usar su peculiaridad en esa condición demostró que su evaluación original había sido correcta, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Estirándose, Bakugou agarró las manos de la chica. Otro puño se estrelló contra el hormigón en la calle frente a ellos. No tenían mucho tiempo. Incluso si los maestros llamaron la prueba ahora, el robot estaba demasiado cerca. Si no se quitaban del camino rápido, sería algo más que las piernas de la niña atrapadas bajo los escombros. Empuja con tus piernas cuando yo tire, gruñó Bakugou, apretando más sus muñecas. Probablemente tendría moretones cuando todo esto terminara, pero no había otra opción, no con el robot tan cerca de ellos. Usar su peculiaridad en los escombros corría el riesgo de atraparla a ella también en la explosión. Los moretones eran mejores que estar muerto, al menos en su libro. Bakugou dio un paso atrás, tirando mientras empujaba la grava con los pies. El robot se acercó, su sombra se extendió por sus rostros y bloqueó el sol de la tarde. Dando un último tirón, la pila de rocas se inclinó, la grava se deslizó cuando la niña finalmente logró liberarse justo cuando el robot tiró de su brazo hacia atrás listo para dar otro golpe al suelo justo donde estaban parados. Bakugou la empujó detrás de él, levantando ambas manos en dirección al robot. Habría sido más fácil al comienzo del examen, si tuviera esas modificaciones con las que había estado jugando para agregar a su traje cuando finalmente pudo comenzar en Yuwei, pero el sol y el esfuerzo tendrían que ser suficientes. El puño cayó hacia ellos y Bakugou observó cómo se acercaba más y más. No sería capaz de hacer esto 2 veces. Tomaría toda la energía que le quedaba y algo más, pero en el momento en que el puño estuvo a una distancia de ataque, Bakugou provocó la explosión más grande que le quedaba. El fuego salió disparado entre ellos, una ola de calor los cubrió cuando la explosión golpeó el puño fuera del objetivo y hacia el edificio vecino. El vidrio se hizo añicos cuando el golpe conectó, el sonido ahogó todo menos el latido de su corazón en su pecho. Estar atento. La chica gritó, chocando contra él. Cayeron con fuerza, una losa de hormigón y una ventana se estrellaron contra el suelo donde había estado parado Bakugou. Su cabeza golpeó contra el suelo y luego todo se volvió negro. ¿Él hizo qué? Izuku esperó hasta que Mei levantó la vista, sus ojos se volvieron a enfocar de la masa de metal y cables que había extendido sobre la mesa frente a ella. Habían estado sentados en el taller del sótano de Natsumi durante casi 2 horas e Izuku todavía no tenía idea de en qué había estado trabajando exactamente su mejor amigo. La sonrisa que se extendía por el rostro de Mei cada vez que preguntaba lo llevó a creer que probablemente era mejor no saberlo por el momento. Realmente desearía tener más detalles, pero eso fue todo lo que Aizawa-sensei pudo decir. Principalmente porque no era nada que no hubiera podido descubrir por mi cuenta si hubiera estado lo suficientemente interesado como para mirar. Fue una prueba oficial, por lo que cualquier otra cosa sería una invasión de la privacidad, una violación de su ética profesional y todo eso. Estoy bastante seguro de que Hisashi-san me iba a decir de todos modos, pero Aizawa-sensei lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo. Mei dejó la herramienta con la que había estado trabajando y apoyó la cabeza en la palma de la mano mientras tomaba un cable expuesto.
Todavía no he conocido a Bakugou, un hecho que estoy seguro de que él está contento incluso si aún no lo sabe, pero eso no parece ser algo que haría por todo lo que me has contado sobre él. ¿Estamos seguros de que en realidad fue él? Encogiéndose de hombros, Izuku recogió una de las herramientas desechadas de Mei, girando la barra de metal entre sus dedos mientras consideraba cómo responder. Aizawa-sensei no me habría contado sobre esto si no estuviera seguro. Aparentemente, Netsu notó la tensión, supongo, entre nosotros después de todo el asunto del secuestro. ¿Está planeando ponernos en la misma clase? Aizawa piensa que es una trampa, aunque no está exactamente seguro de lo que Netsu tiene que ganar con eso, especialmente porque no hemos tenido una conversación real desde que mi madre se aseguró de que estuviéramos en clases diferentes este año. ¿Y sacó a una chica que no conocía de los escombros? ¿No la acosó primero ni nada? Tal vez había sido una mala idea contarle a Mei todo lo que había pasado entre él y Bakugou, en retrospectiva. Todavía no se habían conocido oficialmente, pero la mirada en el rostro de Mei mientras hablaba decía lo suficiente como para dejar en claro que ya había decidido que Bakugou Katsuki no valía la pena. Conociendo la suerte de Izuku, estaban obligados a encontrarse de una manera explosiva, pero si eso sería debido a la peculiaridad de Bakugou o a los inventos de Mei todavía estaba en debate. Todo lo que Izuku podía esperar era que estaba lejos del inevitable enfrentamiento. Le había prometido a Aizawa que intentaría irse al menos un mes antes de causar daños irreparables a la propiedad de la escuela. Ni siquiera estaba en la misma calle que ella cuando la atraparon. Solo la escuchó gritar y fue a ayudar. Aizawa-sensei dijo que él era el único que se quedó atrás. Un par de personas ayudaron a algunos estudiantes en el pero, fue la puntuación combinada más alta que han obtenido en el examen en años, y estoy muy confundida. Izuku detuvo el movimiento del metal, apretando su agarre sobre la herramienta en su mano. Quiero decir, me alegro de que haya cambiado, si eso es realmente lo que está pasando aquí. No necesitamos más matones elogiados como héroes solo porque tienen una peculiaridad poderosa. Simplemente no entiendo qué lo hizo hacerlo. Y no es como si pudiera preguntarle. Puedo imaginar cómo sería esa conversación. Oye, Kat-chan, ¿por qué no eres tan idiota como solías ser? Quiero decir. Siempre podría, no. Mejor cortar ese hilo de pensamiento antes de que Mei se comprometiera demasiado con la idea de confrontar a Bakugou. Lo aprecio. De verdad, sabes que lo hago, dijo Izuku, pero creo que necesito esperar y ver cómo se desarrolla todo esto. Tal vez él haya cambiado, tal vez no. Netsu va a poner nosotros en la misma clase de cualquier manera. Aizawa-sensei se asegurará de que lo que pase no se salga de control. No le diré nada sobre todo lo que pasó, en el examen y en la escuela, y si no lo hace no lo menciones, entonces todo está bien. Mei no parecía convencida, pero tampoco trató de discutir con él, colocándose las gafas protectoras sobre la cara mientras volvía a centrar su atención en el proyecto que tenía entre manos. Solo sé que tengo muchos bebés que necesitan una prueba. Estaré encantado de ofrecer los servicios de Bakugou como mi muñeco. Estoy seguro de que encajaría perfectamente en el papel. Todo estará bien, Mei. Te lo prometo. Tengo todos esos encantadores inventos tuyos para asegurarme de que todo funcione sin problemas. Ahora, ¿en qué estás trabajando? ¿O esto? Preguntó Mei, sonriéndole de nuevo. No sé de qué estás hablando, Izuku. No estoy trabajando en nada. Acabamos de estar aquí hablando, ¿no? Saltaron chispas mientras tiraba de un cable, pero la sonrisa en su rostro no desapareció mientras esperaba que él respondiera. Izuku levantó las manos en señal de rendición. No importa. No creo que quiera saber. Negación plausible, Izuku. Negación plausible. Entonces, ¿qué estudiantes recomendados crees que estarán en tu clase? Izuku dejó que la conversación se desviara. Mei le diría en qué estaba trabajando cuando estuviera lista. No hace mucho, Izuku habría dicho que su primer día oficial en Yubei aún estaba lejos. Había estado soñando con eso durante tanto tiempo, incluso antes de que decidiera localizar a Aizawa, y había sentido que ese día nunca iba a llegar. Ahora aquí estaba. La noche anterior a su primer día oficial como estudiante de Yubei. Todavía no se sentía real. Izuku tuvo más de un año para acostumbrarse al hecho de que ingresaría a Yubei como estudiante de recomendación y no parecía haberlo asimilado por completo hasta ahora. Durante las demostraciones, Izuku había estado más centrado en sus nervios y en no hacer el ridículo frente a todas las personas que pensaban que no tenía derecho a estar en Yubei en absoluto, y mucho menos dadas las oportunidades que vendrían.
entrando en recomendaciones. Ahora, sin embargo, con todo eso detrás de él, no pudo evitar pensar en los desafíos que aún tendría que enfrentar. Casi deseaba haber podido tomar el examen de ingreso también. Al menos entonces tendría alguna prueba para mostrar a sus compañeros de clase que merecía estar allí. Netsu había dicho que grabó la prueba de Izuku contra la clase anterior de Aizawa, pero Izuku dudaba que dejaría que Izuku la tuviera simplemente para facilitarle la vida. El director parecía ejecutar juegos dentro de los juegos, y por lo que Aizawa y Hisashi le habían dicho, hacer que Izuku se probara a sí mismo ante sus compañeros de clase parecía el tipo de prueba que Netsu encontraría entretenida. Izuku se preguntó qué pensaba de su plan para mantener su conexión con Aizawa y Hisashi en silencio por el momento. Ya sea que estuvieran interrumpiendo los planes que tenía o jugando directamente en sus manos. Sería difícil no estar familiarizado con ellos después de todo este tiempo. Izuku había ido al departamento de Aizawa en busca de un maestro, pero no había contado con la forma en que su madre parecía adoptar a cualquiera que sintiera que no estaba siendo apreciado adecuadamente. En retrospectiva, tal vez debería haberlo visto venir, pero ahora no podía imaginar cómo sería no invitar a Aizawa a cenar o al cine o cualquier otra cosa que estuvieran haciendo esa semana. Hisashi que adoptó a Izuku también había sido igual de inesperado, pero ¿a dónde fue Aizawa? Hisashi lo siguió, y viceversa. Inko no se había opuesto a traer uno más a su familia. Izuku entendió el razonamiento del engaño, por supuesto. No planeaban mantenerlo en secreto para siempre, pero habría muchas personas que se opondrían a un estudiante sin peculiaridades en el curso de héroes sin agregar las acusaciones de favoritismo a la mezcla. Cualquiera que supiera sobre la conexión entre Aizawa, Hisashi e Izuku había firmado un acuerdo para no revelar esa información. Mientras tuvieran cuidado de que nadie se enterara hasta que estuvieran listos para compartir esa información ellos mismos. Izuku tendría la oportunidad de demostrar que merecía estar allí por mérito propio. Solo esperaba no desperdiciarlo. O regalar la tutoría riéndose del sarcasmo contundente de Aizawa. Y luego estaba el tema de All Might. Yaji Toshinori. Izuku todavía no podía mantener las cosas claras en su cabeza. Su madre había hecho lo que mejor sabe hacer y metió a Toshinori en su círculo de cenas y paquetes de ayuda, pero estaba claro que el héroe todavía no se sentía del todo a gusto con la situación. Izuku no lo culpó por la ruta desastrosa que había tomado su reunión inicial. Toshinori había dejado en claro que no tenía la intención de ofender a Izuku o Aizawa en su oferta, pero no pudo evitar sentir que a pesar de sus palabras Toshinori todavía esperaba que Izuku cambiara de opinión. Él no lo haría, por supuesto. Ese barco había zarpado hace mucho, mucho tiempo. Ser un héroe de la misma manera que All Might ya no era lo que quería. All Might lo descubriría eventualmente. Habría toda una clase de futuros héroes. All Might podría encontrar a su sucesor entre ellos, Izuku estaba seguro. Si Toshinori quiso decir lo que dijo sobre apoyar a Izuku de cualquier manera que pudiera, entonces miraría. Izuku no iba a cambiar de opinión. Toshinori tendría que aceptarlo. Si Aizawa no estaba seguro de que Inko llevara a Toshinori a su círculo ya establecido, no expresó sus quejas ni a Izuku ni a su madre, pero sus conversaciones aún eran difíciles. Hisashi no estaba ajeno a la tensión entre ellos, pero se había alineado con Inko casi de inmediato. El problema de Aizawa con Toshinori, le había explicado a Izuku en voz baja una noche mientras Aizawa ayudaba a Inko a limpiar la mesa, no era tan simple como sus insultos accidentales. Aizawa Shouta tomó su trabajo como maestro muy en serio, y cuando Netsu anunció por primera vez que All Might se uniría al personal como maestro para los primeros años entrantes, Aizawa inmediatamente enumeró algunas preocupaciones, principalmente el hecho de que All Might tenía 0 credenciales o experiencia en la enseñanza. Había sido anulado, por supuesto, pero este último incidente no había cómo podía quedar a cargo de la seguridad y la enseñanza de los niños cuando nunca antes había hecho algo así. Hisashi parecía compartir la preocupación de Aizawa en ese sentido. No volví y obtuve títulos en inglés y literatura sin ninguna razón, Izuku. Odio la tarea tanto como a mis alumnos, había dicho Hisashi. Netsu ha estado tratando de que All Might acepte ser maestro durante varios años. Cosas como títulos y certificaciones no parecían importar tanto en comparación con sus experiencias reales, pero veo de dónde viene Shouta. Yo sin embargo, he hablado con Toshinori. Él sabe que puede acudir a cualquiera de nosotros si necesita ayuda para acostumbrarse a estar en un salón de clases. Puede que Shouta no esté contento con la decisión de dejarlo enseñar, pero no lo rechazará si realmente quiere aprender.
Considerando todas las cosas, probablemente era bueno que el héroe número 1 no apareciera en la cena de esta noche. Puede que Inko estuviera decidida a aclarar las cosas entre ellos antes del comienzo del año escolar, pero era obvio que no iba a ser tan fácil como esperaba. Dejando a un lado la torpeza de su terrible intento de ofrecer ayuda, Toshinori no parecía tener muchas habilidades con las personas en general. Tropezó cuando Inko trató de atraerlo a la conversación y cada invitación, sin importar cuántas veces Inko preguntó, siempre se encontró con el mismo nivel de sorpresa y confusión como si no estuviera muy acostumbrado a que las personas lo quisieran fuera de su personalidad. Como un héroe All Might puede tener fanáticos en todo el país, pero Izuku no pudo evitar preguntarse cuántas personas realmente sabían y apreciaban Yaji Toshinori. No podían ser tantos por la forma en que reaccionó ante cada simple amabilidad que Izuku e Inko le ofrecían, e Izuku se entristeció al pensar que su ídolo había estado solo todo este tiempo. Toshinori no se merecía eso. Las pocas veces que habían logrado invitarlo parecía tan feliz de ser incluido. Este problema entre Aizawa y Toshinori tendría que ser resuelto. Izuku tendría que asumir un papel más activo para encontrar una manera de hacer que todo funcionara si los continuos intentos de Inko de cerrar la brecha entre todos seguían siendo ineficaces, pero no había nada que pudiera hacer al respecto en este momento. Porque él estaba comenzando en UA mañana. La escuela con la que había estado soñando desde que tenía la edad suficiente para comprender su importancia. Izuku solo podía lidiar con tanto a la vez y ya estaba al límite de sus nervios. Aizawa y Hisashi serían una distracción bienvenida, si tan solo llegaran allí ya. En cambio, Izuku se quedó repasando las mismas preguntas inútiles una y otra vez. Mei se lo había metido en la cabeza inicialmente, e Izuku con gusto le echaría toda la culpa a ella. Bakugou era un hecho, pero ¿quién más estaría en la clase de Izuku? ¿Se había quedado Netsu con el método que solía usar para dividir las clases, o había hecho algo específicamente para configurar lo que había planeado? Si tenía algo planeado. La paranoia de Aizawa podría ser más contagiosa de lo que Izuku había pensado originalmente. Izuku les había preguntado a todos, tanto a Aizawa como a Hisashi, sobre sus futuros compañeros de clase, pero ambos se negaron a responder. Sabía que estaría en el salón de clases de Aizawa, eso había sido un hecho desde el principio, pero no tenía idea de que otros estudiantes estarían en su clase. Por primera vez en 2 años, Izuku no obtendría perfiles prefabricados en todos los primeros años entrantes. Ventajas injustas, había afirmado Aizawa. Izuku sabía que su mentor tenía razón. Si quería perfiles de sus compañeros de clase este año, tendría que hacerlos él mismo. Se había agregado un nuevo cuaderno a su mochila para ese mismo propósito, pero haría que Izuku se sintiera un poco mejor si conociera al menos a los otros estudiantes recomendados en su clase. Si fuera honesto, Izuku no estaba seguro de a quién prefería. Kendo y Yaoyorozu parecían agradables. No había hablado con Onenuki lo suficiente como para tener una opinión sobre él de cualquier manera. ¿Y Todoroki? Izuku le había explicado lo que le había sucedido a Mei y ella estaba tan desconcertada como Izuku. Si bien eso le dio la esperanza de que no había sido solo su falta de habilidades sociales lo que causó las frías respuestas de Todoroki, todavía no lo ayudó a descubrir qué hacer al respecto. O si necesitaba hacer algo al respecto. Tal vez Todoroki solo era tímido o estaba nervioso. Tal vez esa era simplemente su personalidad. Después de todo, era posible que hubiera alguien que tuviera peores habilidades sociales que Izuku. Altamente improbable en este punto, pero aún posible. Era otro problema potencial que caía en la categoría de cosas que Izuku no podía abordar en este momento. Todoroki podría ni siquiera estar en su clase, y si lo estuviera Izuku tendría que prestar atención. Sabía lo que se sentía no tener amigos, sabía lo que se sentía tratar de convencerse a sí mismo de que no los necesitaba. Mei había sido una de las mejores cosas que surgieron de rastrear a Aizawa ese día. Era algo en lo que pensar al menos. Izuku escuchó la puerta abrirse y cerrarse desde su habitación, el sonido de la risa atronadora de Hisashi claramente a través de su puerta cerrada. Izuku. Llamó Hisashi. Necesito que vengas y demuestres que Shouta está equivocado. Aizawa respondió, su voz era demasiado baja para que Izuku pudiera distinguir palabras individuales, pero Hisashi se rió de nuevo. Ambos sabemos que soy realmente su favorito. Izuku no me mentiría. Tiempo perfecto. Pasar unas horas viendo a su madre tratar de arbitrar las bromas de Aizawa y Hisashi sería la mejor distracción.
Mañana iría a ver a Yui y lidiaría con sus compañeros de clase y las críticas, las posibles intrigas de Netsu y los bien intencionados intentos de ayuda de Toshinori. Esta noche podría tener una noche más de calma antes de la tormenta. Sonriendo incluso antes de abrir la puerta, Izuku gritó. Todo lo que dijo Hisashi-san es correcto. Mira. Izuku sabe que siempre tengo razón. Izuku había estado en el campus de Yuei varias veces antes de su primer día oficial de clases, pero nunca había tomado el tren allí. Nunca antes había hecho el viaje allí solo. Aizawa y Hisashi le habían deseado suerte la noche anterior, y aunque ambos estarían en su casa nuevamente para cenar y escuchar todo sobre su primer día, Izuku no pudo evitar desear haber podido ir con ellos a la primera clase. Mañana. Hisashi, como era su tradición anual antes del primer día de clases, se había quedado en casa de Aizawa. Habría sido tan fácil encontrarlos allí antes de dirigirse al campus. Sin embargo, eso habría frustrado el propósito de mantener su mentoría en secreto. Aizawa probablemente también lo habría dejado quedarse a dormir, incluso si eso significaba entrometerse en sus tradiciones anuales, pero Izuku se había negado a preguntar. Necesitaba hacerse un lugar en Yuei. No podía esconderse detrás de Aizawa y Hisashi, especialmente si estaba tratando de mantener en secreto su conexión con los dos. Así fue el entrenamiento, incluso si Izuku pasó todo el viaje pensando en todas las formas en que este día podría ser contraproducente en su cara. Ser el único estudiante sin peculiaridades en el programa de héroe había parecido increíble cuando en realidad no tenía que asistir a clases, pero ahora que la distracción de su familia se había ido, los mismos problemas de la noche anterior daban vueltas en su mente mientras el tren traía. Él más y más cerca de los terrenos de la escuela con cada segundo. Aizawa había hecho todo lo posible para preparar a Izuku para este día, continuaría trabajando con él fuera de las clases, pero el objetivo del programa de Yuei era empujar a los héroes potenciales lo más posible para prepararlos para el trabajo profesional, e Izuku lo haría. No ser salvo de eso simplemente porque partió con desventaja. Estos serían los 3 años más difíciles de su carrera escolar, y tenía que hacer todo lo posible para que todo valiera la pena. Tirando de la cadena alrededor de su cuello que contenía los amuletos que Hisashi le había dado antes de las demostraciones, Izuku obligó a su mente a alejarse de las interminables preguntas centradas en la conversación que había tenido con Aizawa antes de que los dos maestros se fueran a dormir. Hisashi había estado en el pasillo explicándole a Inko su nueva teoría sobre el drama que habían estado haciendo cuando Aizawa lo llevó a un lado. Por un momento simplemente se miraron el uno al otro, los ojos de Aizawa encapuchados por su largo cabello. Izuku agradeció una vez más el recordatorio de que la comunicación era algo con lo que su mentor todavía luchaba también. Era algo más, además de su instinto de lanzarse de cabeza al peligro por el bien de los demás, lo que les había permitido conectarse en los últimos 2 años. Izuku esperó, observando, mientras Aizawa reunía sus pensamientos, su expresión todavía característicamente en blanco hasta que dudó, solo por un segundo, antes de comenzar a hablar. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron lo suficientemente suaves como para que solo Izuku pudiera escucharlas, aunque dudaba que Inko y Hisashi estuvieran tratando de escuchar a escondidas. Los dos no podrían haber sido más obvios en su intento de darle espacio a Izuku y a Aizawa si lo intentaran. No necesitas preocuparte por el mañana, Izuku, dijo Aizawa. Has trabajado duro para esto. Te lo mereces. Izuku no negaría que había trabajado duro. Todo lo que había hecho durante los últimos 2 años había sido para llevarlo hacia esa meta. Para merecerlo. Pero tener una oportunidad y ganársela eran dos cosas muy diferentes, ya los ojos de sus compañeros de clase, ¿qué había hecho para merecer esta oportunidad? Nada que pudieran ver ese primer día. Los susurros y los rumores siempre habían sido parte de la escuela para él. El niño sin peculiaridades que quería ser un héroe. El niño sin peculiaridades que simplemente no sabía cuándo renunciar. ¿Era así como iba a ser siempre? Hace mucho tiempo Izuku había dicho que no dejaba que las palabras de otras personas lo definieran, y había sido la verdad. Sin embargo, eso no significaba que sus palabras no lo afectaran. Que sus burlas no se aferraron a alguna parte oculta en su mente esperando los momentos en que casi había olvidado el dolor para surgir como un recordatorio no deseado de todas las razones por las que no había sido suficiente a sus ojos. Sabía que era estúpido dejar que sus palabras lo afectaran después de todo lo que había pasado, pero su confianza en sí mismo solo parecía aparecer cuando miraba a villanos o héroes cuyos egos eran tan ridículos como sus barbas postizas. En los momentos de tranquilidad, luchaba por reunir ese mismo nivel de sentimiento.
Aizawa había visto la duda en su rostro y colocó ambas manos sobre sus hombros. «Te lo mereces», repitió, con una amplia y lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. «¿Crees que habría estado perdiendo el tiempo estos últimos 2 años si no lo hubieras hecho? Pero que sí, para. Nada de hipótesis esta noche». La sonrisa de Aizawa volvió a caer, su expresión se volvió seria una vez más mientras Izuku todavía se movía inquieto frente a él. «Las cosas serán diferentes una vez que comiencen las clases. Será más difícil y tendrás que lidiar con personas que te preguntarán por qué estás allí, pero no estarás solo. Todos y cada uno de esos estudiantes tienen que probarse a nosotros mismos, a sus compañeros de clase, a ellos mismos. Tus compañeros de clase pueden tener la ventaja cuando se trata de sus peculiaridades, pero no he invertido tanto en ti como para dejarte hacerlo solo ahora. Hisashi no va en cualquier lugar tampoco. Una vez me dijiste que no necesitabas una peculiaridad porque sabías cómo pensar, cómo ver a las personas, cómo desarmar sus debilidades, y tenías razón». Aizawa lo golpeó suavemente en el pecho mientras hablaba, un peso físico añadido a la pesadez de su tono. «Vas a entrar en esto con más conocimiento y experiencia que cualquiera de tus compañeros de clase. Recuerda eso, y no pienses ni por un segundo que no te mereces esto». Todo había parecido tan simple en el momento en que Aizawa había hablado, pero todo lo que se necesitó fueron unas pocas horas de sueño inquieto y un uniforme escolar para lavar la confianza que las palabras de Aizawa le habían engatusado. En lo alto, el nombre de su parada pasó, e Izuku recogió su bolso del suelo. La mochila eraserea que había llevado durante los últimos 2 años fue reemplazada por una negra sólida. Tirando de la cadena aún metida debajo de su camisa, Izuku respiró hondo. Yuei podría ser la escuela más competitiva del país, pero todavía era solo una escuela con estudiantes que estaban tan preocupados como él. No había razón para entrar en pánico antes de que tuviera que hacerlo. Los medios llenaron la barrera alrededor de la puerta principal de Yuei. Izuku se quedó atrás al borde de la multitud observando el caos, contento de haber planeado llegar allí lo antes posible. La cobertura de noticias del primer día de Yuei siempre había sido algo que había esperado con ansias en el pasado, pero en realidad no había considerado cómo era al otro lado de la cámara hasta que él mismo fue admitido. Como la principal escuela de héroes del país, todos estaban interesados tanto en los estudiantes que regresaban como en los de primer año que intentarían dejar su huella. Nunca era demasiado temprano para comenzar a hablar sobre el famoso festival deportivo de Yuei y nadie quería perderse un vistazo del estudiante que eventualmente se llevaría a casa el campeonato. Izuku sabía que Netsu habría podido eliminar a la multitud si él también hubiera querido, pero Yuei necesitaba la publicidad y la mayoría se rendiría al final de la primera semana de todos modos. Sin embargo, hizo que llegar a las clases fuera un poco complicado, e Izuku deseó que le hubieran permitido tomar una de las otras entradas. Aizawa había tratado de pelear con Netsu por eso, pero el director había sido inflexible. Todos tomaron la puerta principal la primera semana de clases. Mientras nadie resultara herido, no vio el problema en dar a los medios un poco de lo que querían. Siempre que favoreciera sus objetivos, por supuesto. Izuku podía ver su punto, en cierto modo, pero la multitud reunida fuera de las puertas parecía un poco excesiva. Netsu realmente esperaba que sus estudiantes se abrieran paso hasta el guardia para mostrar su identificación. «Es posible que quieras moverte, chico», dijo una voz a la izquierda de Izuku. Sorprendido, Izuku se giró para ver a un reportero que le sonreía, con un pequeño cuaderno debajo del brazo. ¿Qué? Izuku esperaba que si se alejaba lo suficiente de la multitud no se notaría hasta que estuviera listo, pero aparentemente no había sido el único en pensar en eso. Solo los aficionados se pararían tan cerca de la barricada, continuó el periodista. Pero incluso ellos se darán cuenta de ti eventualmente. Ese uniforme no te está haciendo ningún favor, mi gorilla Izuku, y el resto de esos buitres no tendrán la amabilidad de advertirte antes de atacar. Esta era exactamente la razón por la que Izuku no pudo haber ido a la escuela con Aizawa y Hisashi esta mañana, pero Izuku aún deseaba que estuvieran allí para ayudarlo a navegar este inevitable campo minado. ¿Tú sabes quién soy? Claro, se encogieron de hombros. Hago mi tarea de diferencia de algunas personas. Mi gorilla Izuku, el misterioso estudiante de recomendación. Nadie sabe quién es tu patrocinador y nadie parece saber cuál es tu peculiaridad tampoco. Netsu parece especialmente callado sobre el tema. La sonrisa se volvió aguda. ¿Te importaría hacer un comentario?
Izuku una vez más se sintió aliviado por la paranoia de Aizawa porque a pesar de que no habían planeado exactamente esta situación, ser emboscados afuera de las puertas el primer día de clases, la historia oficial había sido incrustada en su cabeza lo suficiente como para que pudiera responder sin dudarlo. Mi patrocinador desea permanecer en el anonimato debido a preocupaciones de seguridad. En cuanto a mi peculiaridad, no hay ninguna en la lista porque no tengo una. Sin embargo, eso también debería haber sido incluido en mi archivo. Oh, lo fue, pero estoy seguro de que puedes entender mi necesidad de verificar 2 veces que la información sea precisa. Confía, pero verifica y todo eso. El reportero hizo una pausa, mirando a Izuku del borde de las gafas de Karei. Interesante historia, apuesto, sobre cómo te las arreglaste para recibir recomendaciones. Yubei es conocido por tomar solo lo mejor de lo mejor. Todavía soy un estudiante, dijo Izuku, alejándose del reportero y hacia la multitud reunida alrededor de las puertas de Yubei, y no creo que se suponga que me hable sin un representante de la escuela presente. O mi guardián. Ahora, si me disculpan, necesito ir a clase. Llegar tarde el primer día del año probablemente no sea una buena idea. Izuku se giró, pero el reportero lo agarró del brazo antes de que pudiera alejarse más y le puso una tarjeta de presentación en la mano. Pareces un niño inteligente, y debes tener algún tipo de habilidad para llegar tan lejos. No necesito decirte el tipo de crítica que enfrentarás mientras estés aquí. Eso ayudaría si tuvieras un amigo en los medios en caso de que las cosas vayan mal. Cuando las cosas van mal. La fama de los héroes profesionales es algo voluble, mi gorilla Izuku, y no a todos les gusta la forma en que funciona el sistema de peculiaridades actual. No lo soy. Pidiendo una exclusiva, solo, tenlo en cuenta. Y buena suerte. Metiendo la tarjeta en el bolsillo delantero de su bolso, Izuku se giró sin decirle una palabra más. Tendría que decirles a Aizawa y Hisashi lo que había sucedido, pero por ahora necesitaba averiguar cómo pasar entre la multitud antes de que realmente llegara tarde. Ni siquiera él obtendría un pase si realmente llegara tarde al salón de clase de Aizawa. Pelear a través de los medios y llegar al campus tomó tanto tiempo como Izuku esperaba. Cuando llegó al edificio principal donde se llevarían a cabo la mayoría de sus clases, solo tenía unos minutos para llegar a su salón de clases. Era bueno que hubiera estado en el campus antes o quizás nunca lo hubiera encontrado a tiempo. La puerta del salón de clases aún estaba abierta, un murmullo de voces audible desde el pasillo. Claramente, Aizawa aún no había entrado en la habitación, pero conociéndolo, querría asegurarse de que su entrada fuera lo más dramática e impactante posible. La gente siempre se preguntaba cómo funcionaba la amistad entre el héroe silencioso y Hisashi cuando parecían personalidades tan opuestas, pero Izuku había estado lo suficientemente cerca de ellos como para saber que eran más similares de lo que les gustaba dejar entrever. Si el estilo particular de dramatismo de Aizawa siempre había existido o si lo había aprendido de Hisashi, Izuku no podía estar seguro, pero el efecto era el mismo. No era probable que sus compañeros de clase olvidaran su primera reunión en el aula en mucho tiempo. Deteniéndose justo afuera de la puerta, Izuku cerró los ojos y respiró hondo. Finalmente estaba en Yubei, finalmente a punto de encontrarse con sus compañeros de clase. Todo lo que había estado haciendo durante los últimos 2 años lo había llevado a este momento. Tantas cosas dependían de este momento, de su primera impresión, de sus compañeros, ¿estás perdido?, dijo una voz detrás de él. Puedo ayudarte a encontrar a dónde vas si lo necesitas, pero estás bloqueando el pasillo. Otros estudiantes deben poder llegar a sus clases. A pesar de la oferta de ayuda, las palabras sonaron frías. Este no podría ser uno de sus compañeros de clase, ¿o sí? Izuku no quería pensar en todas las formas en que esta conversación podría terminar causándole problemas en el futuro. De hecho, todo lo que quería hacer era dejar pasar los nervios y entrar a su salón de clases. Desafortunadamente, no responder probablemente tendría el mismo resultado que cualquier divagación inducida por la ansiedad en la que sabía que caería tan pronto como se diera la vuelta. Eso realmente no es necesario, comenzó Izuku. Lamento haber estado bloqueando tu camino. Esta es mi clase. Se volvió, retrocediendo lentamente hacia la puerta abierta. Solo estaba, preparándome, ¿sabes? Gran día, momento importante. Saboreando el último descanso antes de lo que sea que se nos presente hoy. No fue mi intención interponerme. La persona detrás de él definitivamente era un estudiante y no un maestro como esperaba. Un primer año por lo que parece.
Miró a Izuku a través de un par de anteojos cuadrados, su expresión era seria. Por la forma en que se paró en el borde del pasillo, con la espalda erguida y los ojos entrecerrados, Izuku tuvo la impresión de que estaba acostumbrado a que lo escucharan. Ya sea por la fuerza de su peculiaridad o por alguna otra razón, Izuku no tenía forma de saberlo, pero cualquiera que sea la razón, no ayudaría en nada a su situación para hacer un enemigo el primer día. Nervios y todo eso, continuó Izuku agachando la cabeza. Soy Midoriya Izuku. ¿También estás en la clase 1A? El chico inclinó la cabeza y por un segundo su cabello se vio casi azul bajo la luz. ¿Una manifestación física de su peculiaridad o un truco de la luz? Desde la difusión de las peculiaridades, no era raro que las personas tuvieran diferentes colores de cabello que no estaban relacionados de ninguna manera con su habilidad, pero a veces podían estar conectados. Sin embargo, ahora no era el momento apropiado para preguntar, considerando la expresión severa en el rostro del chico. Iida Tenya. Y sí, también estoy en la clase 1A. Aunque me alegro de que no te hayas perdido, la clase comenzará pronto. ¿Me permitirías entrar en la habitación, por favor? Asintiendo, Izuku se apartó del camino dejando pasar a Iida. Realmente lo siento por eso, dijo Izuku de nuevo. Seré más consciente en el futuro. Iida le dirigió una última mirada evaluadora antes de asentir también antes de desaparecer en el salón de clases. Bueno. Así que eso no había ido tan mal como había estado anticipando. Un compañero de clase menos, solo 18 más para cumplir. Reuniéndose, Izuku siguió el ejemplo de Iida y entró en el salón de clases. La mayoría de la clase parecía haber llegado ya, arremolinándose en sus escritorios mientras esperaban a que llegara su maestro de salón. Algunos de los estudiantes más cercanos levantaron la vista cuando Izuku entró en la habitación, pero rápidamente regresaron a su conversación o miraron su escritorio. Solo 3 de los estudiantes parecían familiares, pero eso era lo que esperaba. Otra caída de no tomar el examen de ingreso. No había sido capaz de hacer ningún amigo o explorar su futura competencia. Se preguntó si Mei ya había llegado al campus. Ella podría tener tanta experiencia con amigos como él, pero no dudaba que ella encontraría un grupo de seguidores rápidamente. La primera persona que notó Izuku fue Bakugou. Se sentó junto a la ventana, un escritorio vacío que Izuku iba a seguir adelante y asumir que sería suyo detrás de él. Bakugou se había girado para mirar cuando Izuku había entrado con el resto de ellos, encontrándose con los ojos de Izuku por un segundo antes de que su mirada se desviara nuevamente, la atención volviendo al patio exterior. Su relación nunca volvería a ser buena, nunca volvería a ser como antes de que la peculiaridad de Bakugou se manifestara y la de Izuku no, pero un año de diferencia le había dado perspectiva. De acuerdo con la historia de Aizawa sobre el examen de ingreso, podría haber hecho lo mismo para Bakugou. Izuku todavía no tenía idea de cómo manejar su relación con la dinámica cambiada. Si bien nunca volverían a ser amigos, todavía tenían que trabajar juntos como compañeros de clase. ¿Bakugou haría referencia a su historia compartida? Izuku no esperaba recibir una disculpa de su antiguo amigo, eso podría ser demasiado crecimiento para esperar de él en este momento, pero ¿reconocería a Izuku en absoluto? No quería dejar que Bakugou preparara el escenario para ellos, pero Izuku todavía no estaba seguro de qué quería exactamente de él. Con suerte, el plan del primer día de Aizawa los mantendría lo suficientemente ocupados como para tener tiempo de sentir la situación antes de tener que tomar una decisión. Las otras 2 personas eran, por supuesto, sus compañeros de estudios de recomendación. Nadie le habló mientras se dirigía a su escritorio, por lo que tuvo que asumir que no lo reconocieron como el misterioso quinto estudiante que entró sin un examen. Por las miradas no tan sutiles que continuaron disparando en las direcciones de Todoroki y Yaoyorozu, no tuvieron tanta suerte. Todoroki parecía completamente desconectado de los susurros a su alrededor, sus ojos fijos en el cuaderno frente a él. No levantó la vista con otros estudiantes que entraron en la habitación, e Izuku tuvo que preguntarse nuevamente si eso se debía a los nervios o a la falta de cariño. Yaoyorozu, por otro lado, le sonrió a Izuku cuando notó que él la miraba. A pesar de no hablar con ella durante la demostración, ella le dio un pequeño gesto que él se apresuró a devolver. Cuando Izuku se acercó al escritorio detrás de Bakugou, vio su nombre escrito en la parte superior con la pulcra escritura de Aizawa. Su mentor no habría puesto a Izuku por Bakugou voluntariamente, por lo que este tuvo que haber sido otro movimiento del director. Esperaban no tener que pasar los próximos 3 años equilibrando su trabajo escolar con descifrar las pruebas y trampas que Netsu le había puesto.
Ya sea que esta decisión se haya tomado para probar a Izuku o para obligarlo a él y a Bakugou a resolver los problemas que aún quedaban entre ellos, estaba seguro de que Aizawa no había apreciado la interferencia. Izuku predijo algunos mapas de asientos reorganizados en el futuro cercano de cualquier manera. Bakugou no levantó la vista ni habló cuando Izuku se sentó. Izuku no intentó iniciar una conversación por su cuenta. Tendrían que hablar en algún momento, eso era inevitable, pero cuanto más tiempo pudiera posponerlo, mejor. Izuku acababa de comenzar a desempacar su bolso cuando alguien más entró en la habitación gritando Bakugou-kun. Izuku miró hacia arriba para ver a una chica con cabello castaño corto y una expresión brillante saludando al chico frente a él. Cerró la puerta detrás de ella cuando entró, dirigiéndose directamente hacia ellos. Izuku apenas tuvo la oportunidad de preguntarse si esta era la chica del examen, tenía que serlo. ¿Por qué otra razón parecía no tener miedo de la expresión cerrada en el rostro de Bakugou? Antes de estar a su lado. Uraraka, fue todo lo que dijo Bakugou a modo de saludo, en voz baja, pero la chica no pareció disuadida. Esperaba que estuviéramos en la misma clase. No tuve la oportunidad de hablar contigo después del examen. No necesitas agradecerme, dijo Bakugou, y ese era un tono con el que Izuku estaba familiarizado. Autosatisfecho con un toque de orgullo. Oh, no iba a agradecerte, dijo Uraraka, con las manos en la cadera. Su expresión había caído un poco ante las palabras de Bakugou, pero continuó. Yo también te salvé, después de todo. Creo que podemos llamar eso incluso. Bakugou resopló. Izuku esperaba que él señalara que no habría necesitado ser salvado si no hubiera sido por ella, para que él se enojara por lo que ella había dicho, pero él solo la miró fijamente. Esperando. ¿Había alguna razón por la que querías hablar conmigo entonces? Es agradable ver una cara familiar, eso es todo. Estoy seguro de que tendremos la oportunidad de hablar más tarde, ahora que estamos en la misma clase. La campana sonó cuando terminó de hablar y Uraraka sonrió. Espero conocerte este año, Bakugou-kun. Todos comenzaron a dirigirse hacia sus asientos ahora, el murmullo de los susurros se volvió silencioso mientras la atención se enfocaba en la puerta del salón de clases. Uraraka podría haber cerrado la puerta por costumbre, pero Izuku sabía que funcionaría perfectamente para cualquier entrada dramática que Aizawa hubiera planeado para ellos, y luchó por mantener la sonrisa fuera de su rostro. Esto iba a ser divertido. Cada segundo que pasaba, los susurros crecían. ¿Cuándo llegaría su maestro de salón? ¿Sería tan estricto como decían los rumores? ¿Realmente podría haber expulsado a toda su clase el año pasado? Sus compañeros de clase discutieron en voz baja, e Izuku luchó por mantener su expresión clara, sus ojos enfocados en su cuaderno frente a él. Necesitaba controlarse antes de que llegara Aizawa o alguien se daría cuenta de que encontraba toda esta situación extremadamente divertida. Alguien acababa de sugerir que tal vez su maestro de salón había cambiado ya que Aizawa aún no había llegado cuando la puerta se abrió con un golpe, los estudiantes sentados más cerca de la puerta saltaron ante el sonido inesperado. Aizawa se paró en la puerta, sus ojos moviéndose a través de la clase. Se encontró con la mirada de Izuku por un momento, la comisura de su boca se torció en lo que el resto de la clase seguramente vería como una sonrisa antes de entrar completamente en la habitación y tomar su lugar en el podio. Aizawa observó a la clase por otro momento, midiendo su reacción hacia él mientras lo observaban. Izuku trató de ver a Aizawa de la forma en que el resto de ellos debían verlo, pero era difícil recordar lo que había pensado cuando entró por primera vez al apartamento de Aizawa. La conmoción y la emoción que había sentido cuando Aizawa accedió a entrenarlo habían superado todos los demás sentimientos ese día. Tal como estaban las cosas, su mentor se quedó quieto al frente del salón de clases, encorvado detrás del podio. Si Hisashi pudiera verlo, Izuku estaba seguro de que le daría un sermón a su compañero héroe profesional sobre el poder de una primera impresión a pesar de que ambos sabían que a Aizawa no le importaba ser nadie más que él mismo. Mirar más allá de la superficie del exterior brusco de su maestro sería su primera prueba. Si no podían aprender a no hacer juicios basados en las apariencias, entonces no tenían por qué ser héroes profesionales en primer lugar. Mantener su conexión en secreto definitivamente sería más difícil de lo que había anticipado. Sin embargo, a pesar de ese primer esbozo de sonrisa, Aizawa no parecía tener el mismo problema. Mantuvo su expresión tan clara como el primer día que Izuku apareció en su apartamento, sin una chispa de reconocimiento o una sonrisa insinuada.
Izuku se negó a ser la razón por la que su plan fracasó y se obligó a mirar por encima del hombro de Aizawa. Sin una peculiaridad, sus reacciones podrían significar la diferencia entre el fracaso y el éxito. Mejor trabajar en la educación de sus rasgos ahora, cuando las consecuencias del descubrimiento eran relativamente bajas, que más tarde, cuando una mirada fuera del lugar podría significar la vida de alguien. Estoy seguro de que ya han escuchado mi reputación, comenzó Aizawa mientras se colocaba detrás del podio. Los rumores y los chismes no tienen cabida en nuestro salón de clases. Usted está aquí para aprender, y ningún miembro del personal será fácil con usted porque siente que se ha llevado la peor parte al ser colocado en mi salón de clases. Volvió a mirar alrededor de la habitación, asimilando sus reacciones iniciales a sus palabras. Arreglemos este asunto ahora, para que no distraiga de las lecciones por venir. Sí. Expulsé a todos los de mi primer año de clases el año pasado y gran parte de mi clase el año anterior. No lo hice porque odio a los niños o estaba en un viaje de poder o cualquier otra tontería que se ha difundido entre los estudiantes desde entonces. Algunos de los estudiantes se movieron en sus asientos, e Izuku tuvo que preguntarse qué otros rumores se habían difundido sobre Aizawa y sus métodos. Habiendo conocido a algunos de esos estudiantes expulsados, Izuku entendió exactamente por qué Aizawa había tomado las decisiones que tenía. Si alguien hubiera estado en un viaje de poder, habían sido esos primeros años, y eventualmente se habrían lastimado a sí mismos o a alguien más debido a eso. Sin embargo, los otros estudiantes no tenían el lujo de ese conocimiento, y su opinión de Aizawa como maestro había sido contaminada incluso antes de que entraran en su salón de clases. Izuku había ignorado los susurros porque sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto sin explicar cómo sabía que no eran ciertos, pero esperaba que sus conceptos erróneos se corrigieran pronto. Aizawa se merecía una clase que le diera el respeto que se había ganado, aunque aún no lo supieran. Tal vez el año de Izuku sería el primer año en que nadie fue expulsado. Mirando alrededor de la habitación antes de que sonara la campana, no pensó que fuera probable, pero aún así. Quizás. Yuei tiene el programa de héroes más reconocido del país, y la dificultad del examen de ingreso refleja el nivel de expectativas que se depositan en nuestros estudiantes cada año, continuó Aizawa, pero ese examen está destinado a medir el potencial únicamente. Lo que haces con ese potencial depende de usted. Si decide permanecer en este camino y graduarse con una licencia en 3 años, llegará un momento en que la vida de las personas dependerá de usted. Los estudiantes de mis clases anteriores no tomaron esta responsabilidad tan en serio como deberían, creyendo que podrían patinar a través del rigor de este curso solo a través del talento innato y la pura suerte. Puede que Aizawa no sea de los que hablan con regularidad, y optó por dejarle tales declaraciones a Izashi, pero siempre parecía saber qué decir cuando importaba. Todos los ojos en la sala estaban fijos firmemente en Aizawa, su atención trabada mientras él daba la vuelta al podio. Te digo ahora que no es suficiente. Deberás trabajar más duro que nunca, tratando cada práctica y oportunidad que se te presente con el cuidado que se merece. Entiendo que solo estás en primer año y que esto será un ajuste a lo que estás acostumbrado, pero he dado este consejo a mis alumnos todos los años y todos los años hay quienes se dejan atrapar en las mentiras de su propia arrogancia. Si ser un héroe profesional es algo que realmente lo desean, no se dejen contar entre ese número. ¿Hay alguna pregunta? Aizawa parecía complacido por el silencio, aunque Izuku estaba seguro de que nadie más en la habitación lo notó. En una nota relacionada, continuó, el diseño aproximado de su uniforme y cualquier otro equipo que necesite vence al final de la semana. Si tiene una preferencia en la empresa que proporciona su equipo, asegúrese de hacer una nota de eso en tu hoja también. Ten en cuenta que todos los diseños deben ser aprobados por el Comité de Seguridad Estudiantil de Yuei. Los uniformes que consideran el estilo sobre el uso y la protección no pasarán su inspección. No pierdas el tiempo enviándoles diseños que no tomes en cuenta la funcionalidad de tu peculiaridad. Esta había sido otra de las molestias favoritas de Aizawa a lo largo de los años. Ser querido por el público era una forma en que los héroes profesionales se ganaban la vida, pero aquellos que anteponen la popularidad a la seguridad casi nunca vieron un peligro real una vez que fueron descubiertos, y dieron un mal ejemplo para los estudiantes que ingresaban a los programas de héroes y que no sabían lo suficiente. Considerar las medidas de seguridad que deben incorporar a sus uniformes. Al igual que su discurso sobre la responsabilidad, Aizawa había tratado de dejar en claro que estas restricciones se establecieron para la seguridad de los estudiantes y cada año siempre se quejaba de que lo hacía simplemente porque podía.
La cantidad de formas en que la gente malinterpretó casi intencionalmente las motivaciones de Aizawa fue desconcertante. Ahora. No tiene sentido pasar el día de hoy repasando mis expectativas para ti en este programa. En su lugar, vamos a pasar a una demostración práctica. Deja tus cosas. No las necesitarás. Vamos a hacer un viaje al aire libre. Izuku sabía que se acercaba esta prueba. Aizawa se había asegurado de advertirle sobre lo que había planeado. Si alguien en su clase iba a tener problemas para que él fuera aceptado en las recomendaciones, entonces esta tarea era probablemente el momento en que se sentirían lo suficientemente cómodos con sus propias habilidades para dejarlo saber. Mientras se cambiaban a su ropa de gimnasia y se dirigían al área abierta y cubierta de hierba detrás de los edificios principales de Yuei, Izuku mantuvo los ojos en sus compañeros de clase, tratando de tener una idea de cuáles serían sus reacciones. Todoroki y Yaoyorozu ya sabían que él no tenía una peculiaridad, pero su condición de estudiante de quinta recomendación se había mantenido en secreto. El periodista de afuera había confirmado que tampoco había habido filtraciones sobre su estado sin peculiaridades. La mayoría de sus compañeros de clase habían parecido lo suficientemente amigables, pero ¿cambiaría eso cuando explicara cómo había sido aceptado? Quería pensar que no lo haría, pero la experiencia le había enseñado a no esperar mucho en cuanto a apoyo. Bakugou, al menos, no parecía que fuera a compartir el estado de admisión de Izuku, y aunque se negó a estar agradecido por su antiguo amigo mostrando algo de decencia común, Izuku no pudo evitar apreciar lo que este pequeño cambio en su personalidad puede significar. No es que todo esté perdonado, por supuesto, pero sería interesante verlo de todos modos. Dejando a un lado la recomendación de sus compañeros, Izuku todavía no estaba seguro de qué hacer con el resto de sus compañeros de clase. El chico con gafas de antes parecía brusco, pero no podía estar completamente seguro de que eso no hubiera sido simplemente porque Izuku se había interpuesto en su camino. Al resto de los estudiantes solo había tenido unos minutos para observar. No fue suficiente para obtener una lectura de sus peculiaridades, y mucho menos cómo podrían reaccionar al descubrir que él no tenía una. Izuku confiaba en que Aizawa tomaría el control de la situación si era necesario, pero esperaba que no llegara a eso. Aizawa no estaría allí para pelear sus batallas por él. Literalmente. Necesitaba aprender a manejar cualquier nueva gama de insultos que pudiera surgir en su situación. Sus compañeros de clase seguramente serían tan despiadados como la prensa una vez que saliera el rumor. Cuando todos los estudiantes se reunieron afuera nuevamente, Aizawa se paró frente a ellos como lo había hecho en el salón de clases. Hoy haremos una prueba de condición física, no muy diferente a las que han hecho antes en sus escuelas. En la primera ronda, completarán todos los eventos usando su peculiaridad, sin embargo, le gustaría aumentar sus puntajes. Los estudiantes más abajo asintieron, como si esto fuera lo que esperaban hacer en su primer día oficial de Yuei. Una oportunidad para mostrar sus habilidades a su maestro y sus compañeros de clase. Una oportunidad de dejar que la competencia entre ellos comience temprano. Sin embargo, Aizawa aún no había terminado con sus instrucciones, e Izuku una vez más se encontró luchando por contener una sonrisa. Sin embargo, en la segunda ronda, no se te permitirá usar tu Kirk en absoluto. Cualquiera que use su Kirk será inmediatamente descalificado del resto de los eventos. Sin peculiaridades. Toda la clase había estallado en susurros. ¿Estaban en Yuei debido a sus peculiaridades y no les dijeron que no las usaran? Una voz se destacó del resto, y aunque Izuku no pudo ver quién había hablado, Aizawa claramente lo hizo. Su expresión se agrió. Hay una lección que aprender en todo lo que haces aquí en Yuei. Esta será la primera. Como dije antes, no dejes que esta oportunidad se desperdicie. ¿Y mi gorilla? Siéntate fuera de esta primera ronda. Izuku sabía que vendría, pero aún así se sobresaltó al escuchar su nombre. Aizawa lo enfrentó ahora, e Izuku encontró un lugar para mirar por encima de la cabeza de Aizawa, luchando contra el impulso de alcanzar la cadena que había metido debajo de su camisa. El enfoque directo, habían decidido después de discutir lo que Aizawa había planeado para su primer día, definitivamente era el mejor. Si Aizawa fue quien llamó la atención sobre el hecho de que Izuku no tenía peculiaridad, si lo abordó y actuó como si nada fuera de lo común, entonces, con suerte, el resto de la clase seguiría su ejemplo con la menor cantidad de comentarios. Si Izuku simplemente se sentó en la primera ronda, o la completó sin mostrar una peculiaridad, dejó la puerta abierta para que cualquiera de sus otros compañeros de clase determinara el tono de la conversación.
Izuku quería ser optimista, pero era mejor asumir lo peor y partir de ahí. Tal como esperaban, alguien preguntó: ¿por qué no tiene que hacer la primera ronda? Izuku pensó que podría haber sido la misma persona que había hablado antes, pero no miró a su alrededor para ver. Mantuvo la cabeza erguida, los ojos fijos al frente. No es que esto sea de tu incumbencia, pero en aras de poner fin a esta discusión para siempre, tus mejores resultados vendrán de la primera ronda porque usarás tu peculiaridad para aumentar tus resultados. Necesito ver los mejores resultados de Midoriya también o todo este ejercicio será un desperdicio para él. No tiene sentido para él completar la primera ronda cuando no tiene una peculiaridad para inflar su puntaje. Ahora, muévase a la línea de salida, comenzaremos. ¿Cómo? ¿Él no tiene una peculiaridad? Izuku se giró ante esa pregunta y se encontró con los ojos de la persona que había hablado. No sabía su nombre, pero algo en el compañero de clase hizo que su piel se erizara. Yao Yorozu parecía estar lo más lejos posible de él en la estrecha fila, y los ojos de Izuku se entrecerraron. No, respondió simplemente, no lo hago. El chico miró de Izuku a Aizawa confundido. ¿Qué está haciendo él aquí entonces? Nadie más habló mientras miraban, aunque Izuku pudo ver la misma confusión reflejada en algunas de sus expresiones. Cállate y deja de perder el tiempo, gritó otra voz. Bakugou se abrió paso a empujones en la fila. Él está aquí. Supéralo. ¿Podemos seguir adelante? Izuku no podía decir si fueron las palabras de Bakugou o la expresión de Aizawa lo que hizo que el chico se callara, pero de cualquier manera agachó la cabeza y retrocedió a la fila. Como estaba diciendo antes de esa interrupción, muévase a la línea de salida en el otro extremo del campo. Comenzaremos con la carrera de 100 metros. El tono de Aizawa no dejó lugar para ninguna otra interrupción, la clase se movió rápidamente para seguir las órdenes de Aizawa. Izuku también comenzó a apartarse del camino, pero agarró la manga de Bakugou cuando pasó. El peso de sus problemas tácitos aún pendía entre ellos, pero Izuku no pudo evitar estar agradecido por la forma en que Bakugou había desestimado casualmente los comentarios de sus compañeros de clase. Hace solo un año, Bakugou habría sido el mayor crítico de Izuku, pero ahora no parecía estar prestándole mucha atención. Quizás y probablemente le diría que no era saludable, pero Izuku tomaría esa indiferencia por el tormento que Bakugou le había hecho pasar cualquier día. Tal vez algún día tendrían que trabajar en su historia, pero Izuku tenía suficiente en su plato en este momento como para invitar a otra confrontación difícil e inevitablemente emocional a su carga. Gracias, dijo Izuku, aunque la palabra se sintió extraña para Bakugou, de todas las personas. Bakugou resopló. Cállate. No hice nada por ti. Molestar más era perder el tiempo. Izuku soltó su manga. Lo que tú digas, respondió, encogiéndose de hombros. Bakugou volvió a resoplar pero no respondió, e Izuku se acomodó a la sombra del edificio para observar la primera ronda de ejercicios. Aizawa miró en su dirección por un momento antes de dirigirse hacia el otro extremo del campo, e Izuku asintió brevemente. Él estaría bien. Todo iba a estar bien. Si bien la única razón de Aizawa para dejar que Izuku no participara en la primera ronda había sido realmente asegurarse de que sus puntajes en la segunda ronda estuvieran donde debían estar durante la segunda ronda, Izuku no iba a dejar pasar una oportunidad tan perfecta. Es posible que no pueda escribir nada, pero mientras el resto de su clase pasaba por los diferentes eventos, Izuku mantuvo una lista actualizada de todo lo que observó. Las peculiaridades de sus compañeros de clase, como había esperado, tenían algún tipo de manifestación física, aunque algunas no eran tan obvias como otras. La chica invisible era la más obvia, aunque Izuku se preguntaba cómo había pasado el examen de ingreso regular. Su peculiaridad, aunque extremadamente útil, no parecía ayudar mucho contra los robots gigantes. Con toda honestidad, probablemente debería haberse sentado con él a menos que hubiera algo más sobre su peculiaridad que él no supiera. El chico que lo había atrapado fuera de la clase era un velocista, la chica que había hablado con Bakugou parecía poder volverse más liviana, otro compañero de clase parecía tener todas las características físicas de una rana. Eran exactamente los tipos de peculiaridades que Izuku esperaba encontrar en su clase. Sin embargo, observándolos, estaba claro incluso para él que no estaban aprovechando al máximo sus habilidades, aplicándolas en todos los ejercicios donde podían. Tenían un control decente sobre sus habilidades, al menos. Si lograban quedarse, Aizawa podría enseñarles cómo pensar fuera de la caja.
Sus reacciones a esta primera experiencia con el estilo de enseñanza de Aizawa dirían mucho sobre su disposición a escuchar lo que tenía que decir. Los últimos 2 años de clases de Aizawa no habían sido tan exitosos en la realización del objetivo del ejercicio, pero probablemente eso fue lo mejor al final. De todos modos, no habrían sido héroes profesionales exitosos. Cuando terminó la primera ronda, Aizawa les dio a todos un descanso de 5 minutos para descansar antes de la siguiente ronda, e Izuku se puso de pie lentamente, estirándose desde donde se había puesto rígido por estar sentado en un lugar durante tanto tiempo. No había razón para que él estuviera preocupado. Había hecho estos ejercicios cientos de veces. Mientras no se dejara distraer e hiciera lo mejor que pudiera, todo estaría bien. Tipo. Izuku se sobresaltó. Detrás de él estaba un chico rubio con el que aún no había hablado, un relámpago zigzagueante se destacaba contra su cabello claro. ¿Sí? Preguntó Izuku, preguntándose de qué podría tratarse esto. ¿Eres realmente sin peculiaridades? Yadu. Por supuesto que eso se trataba. Sí, lo soy. Izuku esperaba que el recién llegado se burlara como el chico de antes, pero en lugar de eso, recibió una amplia sonrisa. Eso es súper impresionante. Soy Kaminari Denki. Saludó el chico. Debes tener algunas habilidades especiales para entrar en UA sin una peculiaridad. ¿Quieres compartir? ¿Yo qué? Izuku esperaba muchas reacciones diferentes ante la revelación de que no tenía peculiaridades, pero la fácil aceptación y la exuberancia de Kaminari no habían sido una de ellas. Todoroki, Yao Yorozu y Bakugou sabían un poco de lo que era capaz, pero por lo que todos sabían, Izuku no había hecho nada para ganarse su lugar en la escuela. Bueno, obviamente hay una razón por la que estás aquí, ¿verdad? Kaminari todavía le sonreía, e Izuku no pudo evitar darle una mirada evaluadora. Yubei no te dejaría entrar por diversión, no cuando tienen ese examen de ingreso estúpidamente peligroso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué hiciste para impresionarlos? El gran interés de Kaminari casi hizo que Izuku quisiera compartir, pero afortunadamente su descanso de 5 minutos había terminado. Izuku le disparó a Kaminari una sonrisa. Lo siento, Kaminari. No queremos hacer esperar a Aizawa Sensei.